Damos gracias a Jesús y gracias, Rocco, por la invitación. Bueno, mi nombre es Gustavo, soy de Catedral de la Fe, soy la primera iglesia que ha plantado Catedral de la Fe hace 15 años en La Matanza, en San Justo. En la actualidad tenemos 2 iglesias. Bueno, estamos trabajando en la Comisión de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios. Y ahí ayudando a la plantación de nuevas iglesias y a la extensión del reino de los cielos. Mi esposa se llama Susana, tengo 2 hijas, Camila de 22 que ya tiene novio, por las dudas, y Melanie de 19 que está ahí también, ¿no? Digamos. Así que ya están con sus perspectivas ahí por delante de formar sus propias familias. Así que damos gracias a Dios por la familia. Qué maravilloso es servir a Dios con la familia. Cuán difícil se hace ser el reino de Dios sin la familia, ¿no? Qué cuesta arriba que se hace, qué difícil. Yo me pongo empáticamente en los zapatos de la persona que de repente la esposa no viene a la iglesia, o el esposo no viene a la iglesia, o los hijos no vienen a la iglesia. Y realmente elevo a Dios una plegaria a favor de ellos, porque hay una promesa ciertísima en la palabra de Dios que vos y toda tu familia van a servir al Dios Todopoderoso. Y yo no me muevo de esa promesa. Y yo la creo, la declaro, la confieso y Dios lo cumplirá. ¿Amén? ¿Hay alguien aquí que está luchando con esto, con un esposo? A ver, levante la mano. No tiene que tener vergüenza, una esposa, hijos. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos que orar los unos por los otros? ¿Y para qué tenemos que orar los unos por los otros? Para que la respuesta de Dios se evidencie. Vamos a invitar a estos hermanos que se pongan de pie, por favor. La iglesia es una gran familia, los que han levantado su mano. Y como iglesia vamos a levantar una plegaria, vamos a levantar una oración. Mira, la mitad de los hermanos que hoy están aquí están luchando con esto. Y vamos a soltar una palabra profética. Este va a ser el año para tu familia. Y vamos a declarar una palabra profética. Este va a ser el año donde tus hijos, tu familia, que son herencia del Señor, vengan a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, le invito a la esposa de Rocco, por favor, se acerca. Hacemos una oración por estos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en esta noche en oración, Señor. Señor, acompañamos a nuestra familia, Señor. Acompañamos a cada uno de nuestros hermanos. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que la familia te va a servir, Señor. Clamamos por aquellos que tal vez están alejados, que están dolidos, tal vez aquellos que todavía no te conocen, no están pasando un momento, Señor, difícil. Clamamos en este tiempo por ellos, Señor, que puedan sentir tu amor en esta noche. En este mismo momento, Señor, algo pase en sus vidas, puedan sentir el poder de tu Espíritu Santo obrando, Señor. Nuestra oración, Señor, tiene poder. Sabemos que vos nos estás escuchando. Ahora declaramos libertad sobre la familia, Señor. Resolución en los problemas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que las familias, Señor, que están, Señor, tal vez alejada con diferentes situaciones. Señor, vos tu luz ilumine, tu unidad, tu perdón fluya, Señor. La sanidad fluya en los corazones, Señor. Padre, los declaramos en el nombre de Jesús y lo vamos a ver, Señor. Lo estamos viendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos un fuerte aplauso a Jesús y declaramos sí, amén. Así será, amén. Gloria a Dios. Tomamos asiento, bendecimos a Jesús. Qué hermoso es seguir a Jesús. Jesús nos habla de teoría, de principios del reino de los cielos, pero Jesús nos habla de verdades reveladas, que son las verdades del reino de Dios.
Jesús predicaba y decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y las personas tenían la oportunidad no de recibir teoría, sino ver en acción al Dios vivo y al Dios todopoderoso. El que vio al Hijo, vio al Padre, dijo Jesús. Todo aquel que ve hacer algo al Hijo es lo que hace el Padre. Y entonces Jesús vino a establecernos un liderazgo no teórico, sino un liderazgo práctico. Jesús no es religión, definitivamente no es religión. Jesús es la vida del Padre manifestada en nosotros en acción. La acción es la que nos tiene que movilizar a mostrar las obras de Cristo en medio de los que están a nuestro alrededor. Cuando Jesús comienza el ministerio a los 30 años, Él va a llamar a 12 discípulos que van a estar con Él las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Ellos van a tener la oportunidad de ver. ¿Qué es lo que van a tener la oportunidad de qué? De ver. Van a verlo a Jesús, cómo se mueve en cada área de su vida. Y ellos van a quedar impregnados por lo que ven, y lo que ven es lo que ellos luego van a repetir y lo que van a vivenciar. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo nos hubiera gustado estar en el lugar de cualquiera de los apóstoles y verlo a Jesús sanando a los enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, sanando toda dolencia, toda enfermedad, caminando por encima del agua? ¿Cuál es tu milagro favorito que te marcó? ¿Cuál es el milagro en la vida de Jesús que te ha llamado más la atención? Los apóstoles estaban flashados. Los apóstoles estaban obnubilados de ver al Hijo de Dios, al Emmanuel, al Dios con nosotros, haciendo todo lo que Él hacía. Los discípulos en el primer año de su discipulado solo eran espectadores. Miraban, estaban admirando. ¡Qué impresionante! ¡Qué líder que nos mandamos! Habrán dicho los discípulos en más de una oportunidad. ¡Qué rabí que tenemos! Este es distinto al resto de las escuelas rabídicas de Palestina. Este no solo enseña, sino que este también hace. Te enseña a vivir. Te enseña a comportarte en cada momento determinado. Pero en un momento todo esto cambió. Pasa a otra escena. Y los discípulos, de ser espectadores, se transforman en protagonistas. La iglesia que el Señor está llamando no es una iglesia de espectadores. La iglesia que Dios está llamando en este tiempo es una iglesia de protagonistas. Damos gracias a Dios por toda la trayectoria de Rocco. Tantos años sirviendo al Señor, desde el 88. Me mencionaba hoy en la oficina, creo que digo bien, ahí sirviendo al Señor, por lo menos acá en Argentina, haciendo todo lo que está haciendo y lo que ha hecho en nuestro país, y bendiciendo del norte al sur a nuestro país, desde Formosa, Santa Fe, la Patagonia. Pero el rol protagónico no lo tiene solo Rocco. Damos gracias a Dios por su vida. El rol protagónico lo tenemos todos. En la iglesia de Jesucristo no hay actores secundarios. Todos somos protagonistas. Todos tenemos que activarnos para poder servir a Jesús. Cuando yo me convertí hace unos 30 y pico de años atrás, cuando llegué a la iglesia, un señor llamado Miguel fue mi primer líder. Él me discipuló y este hombre era un apasionado por las almas. Y este hombre me llevaba a los hospitales, este hombre me llevaba junto con mi esposa actual, que era mi novia en ese momento. Aclaro, de actual siempre fue la misma. Pero en ese momento éramos novios. Llegamos así a los caminos del Señor. Y entonces ahí este hombre Miguel nos discipulaba y nos enseñaba la teoría, pero también nos enseñaba la práctica.
Me acuerdo cuán importante fue la vida de Miguel. Nosotros éramos oriundos de la zona sur, vivíamos en Lanús, y este hombre Miguel tenía su base de discipulado en Lanús Este. Éramos adolescentes, muy jovencitos, y para ir a la célula de Miguel teníamos que tomar 2 colectivos. ¿Y sabés qué día tenía la célula Miguel? Un domingo a las 10 de la mañana. Nosotros éramos adolescentes. ¿Entendés lo que significa un domingo a las 10 de la mañana? Ya eso era un milagro. Ahí ya veías la obra de transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones, decididos. Éramos los primeros en llegar a la célula de Miguel. Miguel tenía una cochera, pero no tenía auto. Y Miguel en la cochera improvisó ahí con tablones y ladrillos, y nos recibía una veintena de chicos, de hombres, de mujeres, que nos dábamos cita todos los domingos a las 10 de la mañana. Había personas que venían de distintos estratos, desde personas que brillaban en la televisión, personas comunes, sencillas, empresarios, empleados, pero ahí todos éramos uno en Jesús. Así tiene que funcionar la iglesia del Señor. Y Miguel durante un año entero nos dio instrucción, nos enseñó el ABC del Evangelio, nos enseñaba la palabra, la predicaba con mucha pasión, junto con su esposa, su familia. Pero al siguiente año cambió el axioma de trabajo de Miguel. Y Miguel dijo, basta de teoría, vamos a hacer la obra de Dios. Y entonces era increíble porque Miguel nos llevaba a hacer el aire libre y Miguel hacía el aire libre y nosotros mirábamos. ¿No? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que es mi líder! Mi líder está reungido. ¿Cómo lo usa el Señor? Yo me ufanaba del líder que Dios me había dado. No hay otro como Miguel. Miguel es un crack, diría un joven hoy en la actualidad, ¿no? Pero un día Miguel dejó de ser un crack. Porque un día en pleno aire libre, yo era muy nuevo, 1 año y meses de convertido, Miguel hizo el aire libre, se entregó 20 personas, impresionante, ya lo hacía de una manera increíble, magistral. Pero entonces dijo, vamos a hacer algo hoy, vamos a hacer un segundo aire libre. Gloria a Dios, más gente que se va a convertir, dije yo. Pero ahora el aire libre lo vas a hacer vos. Y Miguel dejó de ser el ídolo, el crack, y de en un momento una extraña sensación se encendió en mi corazón, y realmente estaba muy enojado con Miguel, ¿no? ¿Cómo es que me tiró a la pileta, no me avisó, no me dijo nada? Y bueno, ahí predicamos, es un decir, ¿no? No se convirtió nadie. Nadie ni siquiera se acercó. ¡Qué frustración! ¡Qué vergüenza! Pero hermano querido, Miguel me dijo, muy bien, ¿eh? Mentiroso el discipulador, ¿eh? Pero realmente un motivador. Cuán importante es salir de la teoría y empezar y vivir la acción. Me acuerdo cuando me llevó por primera vez a los hospitales, claro, por favor contextualice, nada de instituto bíblico, no vengo de cuna cristiana, nunca leí una Biblia, y de repente dice, vamos a ungir con aceite a los enfermos. Gloria a Dios, vamos. Entonces vamos al hospital, ahí Miguel empieza a orar por los hermanos, qué sé yo, y me da una botella de aceite y me dice, bueno, ahora hacelo vos, ¿no? Otra vez se me cae el ídolo y el ídolo me dice, lo tenés que hacer vos. Y entonces, claro, no tenía demasiada instrucción y entonces voy a una anciana, me acuerdo como si fuera el día de hoy, y entonces la anciana me dice, ¿qué quiere usted, muchacho, acá? Vengo a ungirla con aceite. ¿Ah? Bueno, está bien, ¿quiere que ore por usted? Claro, ¿cómo no? Y entonces le digo, abra la boca que la voy a ungir con aceite.
Miguel me ve a media hospital y a los gritos pelados vienen, no, pará, loco. Cuán valioso es ser discipulado. Cuán importante es ser discipulado. Cuán importante es ser discípulo. Para que alguien me pueda decir solo por experiencia y no por revelación lo que está bien y lo que está mal. Jesús tiene esta misma oportunidad y el título de este mensaje yo le puse, ahora te toca a vos. Miguel me dijo ese día, ahora te toca a vos. Es el momento de que vos empieces a hacer lo que me viste hacer. Es el momento de que vos hagas con otros, tengas tu grupo, tengas discípulos, tengas otras personas y empieces a hacer ni más ni menos lo que me viste hacer a mí, lo que hicimos juntos. De más está decir, ¿no es lo mismo que dice Pablo? Lo que vistes de mí, eso haced. Busca hombres fieles, idóneos, que sean capaces de hacer en otros lo mismo que hicieron con nosotros. De eso se trata el Evangelio. Y gracias a ese sistema, a esa sistematización, el Evangelio crece, 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 crece y el infierno no lo puede detener. Porque cuando frena a un cristiano le aparecen 10 por el otro lado. Y cuando frena a 10 le aparecen 100 por el otro lado. Y cuando frena a 100 le aparece una multitud del otro lado que están deseando hacer lo que vieron, lo que oyeron, lo que le enseñaron. Entonces, qué interesante ahí te quiero introducir en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 9. Ahí tenemos el texto bíblico. En la nueva versión internacional estamos leyendo un lenguaje más coloquial para poder ayornarnos a las palabras de un uso de español antiguo que ya ha quedado en desuso. Y dice la palabra de Dios, habiendo se reunido a los 12, Jesús le dio, ¿qué le dio a esos 12? Poder y autoridad, no le dio un curso bíblico. Les dio poder y les dio autoridad. ¿Y esa autoridad para qué? Para expulsar a los demonios, para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Mirá qué axiomas tan claras, elementales, pero que se reiteran a lo largo de todos los tiempos y a lo largo de todas las generaciones. Pues es ahí donde los discípulos llega el momento donde van a ser enviados por primera vez. La metodología de Jesús es vayan de 2 en 2, entren en cada lugar, prediquen el Evangelio, si hay algún enfermo, oren por el enfermo, y si hay alguien, una persona de paz, la paz quedará en ese lugar. Pero si no hay ningún hijo de paz, la paz se vendrá con ustedes de regreso. Si los rechazan, no los rechazan a ustedes. Recuerden que me rechazan a mí, que yo soy quien los envío. Entonces, yo quiero que vos puedas observar que como hace 2000 años atrás, ahora nos toca a nosotros, en esta generación. Estamos siendo empoderados por el Espíritu Santo para volver a la senda elemental antigua de poder ganar las almas para Jesús. El segundo axioma es hacer discípulos y nuestro compromiso es con la gran comisión. Ese es el axioma máxime de la iglesia de Jesús y este axioma es tan importante a la hora de preparar, entrenar y levantar líderes para que sean los líderes que vayan a conquistar a las naciones de la tierra para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que vamos a observar algunos detalles de este texto bíblico. Lo primero es que Él nos delegó autoridad. ¿Qué fue lo que nos delegó Jesús? Autoridad. Versículo número 1 dice que la delegación es de poder y de autoridad. Esta delegación de poder y autoridad, te doy una frase de redes sociales, la prueba de autoridad de un creyente es aquel que sabe estar bajo autoridad. El ABC de la autoridad espiritual y de la liberación
es que nadie puede echar fuera demonios si no sabe estar bajo autoridad. Los demonios tienen un sistema de autoridad y esa autoridad es de sumisión, de estar conectados, relacionados. Los demonios no se sujetan a las islas. Los demonios no se sujetan a los llaneros solitarios. Los demonios se sujetan y el mundo espiritual respeta a los que saben estar bajo autoridad. Y la prueba de la autoridad es que si sabes estar bajo autoridad, la autoridad de Cristo, la plena, la total, la absoluta, vendrá sobre tu vida y sobre tu ministerio. Si no sabes estar bajo autoridad, la autoridad es relativa. Los demonios lo saben. Los demonios no se someten, no se sujetan a las personas que cambian de iglesia como cambia de camiseta, de camisa. Cuando principalmente la autoridad que Dios me ha puesto me dice algo que no está bien y que debo de cambiar y que debo de corregir. Entonces el principio de autoridad espiritual es elemental. ¿Por qué los discípulos se sujetaban a los demonios? Porque ellos estaban en la autoridad de una autoridad mayor que la autoridad de Cristo. Estamos bajo el señorío de Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que no hay autoridad sino es puesta y dada por Dios. Y que nosotros tenemos que someternos a la autoridad que Dios nos colocó. Yo siempre digo que cuando llegué a la iglesia, no me dieron opciones de iglesia para elegir la iglesia donde congregarme. Yo fui a la iglesia que alguien usó de esa iglesia para que el evangelio llegara a mi vida. Y no busqué yo a la iglesia, sino que la iglesia me buscó a mí. Y entonces ahí me quedo, ahí estoy, ahí persevero. Es el lugar que Dios escogió para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es el límite? El pecado. Si de repente las autoridades, la cabeza se desdibuja, ese es el límite. Pero si no se trata de pecado, ese es el lugar que Dios eligió para vos. La iglesia no es un lugar de conveniencia. La iglesia no es un lugar, voy a esa iglesia porque ahí son todos músicos y yo soy músico. La iglesia es una familia, es una comunidad de fe. Y es la iglesia que Dios determinó para mí y para mis hijos y para mi familia. Y sea que Dios diga lo contrario, ahí permaneceré hasta que el Señor me venga a buscar. Porque no lo planeé yo, lo planeó Dios. Y Dios hace todo bien. ¿Conoces a alguien que vive dando vueltas de iglesia en iglesia? ¿Conoces a alguien que tiene un llamado tremendo de parte del Señor, pero no se sujeta a pastor? ¿Conoces a alguien que no está bajo autoridad? Vueltas, como el pueblo de Israel en Egipto, dando vueltas y luego clamando por una paternidad espiritual que Dios ya le había dado y que él tenía que sujetarse y él tenía que obedecer y no quiso hacerlo. Y así va la vida, todo el tiempo probando, como la cultura, como mencionamos hoy en la actualidad. Se vive probando, todo es prueba. Pero el tema es que en algún momento tenemos que alcanzar la madurez. Y en algún momento tenemos que decir, acá he hecho raíces, de acá no me voy más. Y aquí voy a crecer, y aquí voy a permanecer, y voy a servir a Dios, y van a servir mis hijos, y van a servir mis nietos, y vamos a servir todos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora la autoridad es para expulsar demonios. Todos tenemos la autoridad para expulsar demonios. En la década de los 80 parecía ser que Carlos Anacondia tenía la licencia exclusiva de liberación. ¿Se diste cuenta? La carpa de Carlos Anacondia. El ministerio de Carlos Anacondia. Hermanos queridos, gloria a Dios por el hermano Carlos y todo el ministerio. Amo y conozco a ellos y todos son amigos míos. Pero hermanos, la delegación de autoridad para liberar demonios la tenemos todos. Es en el nombre de Jesús. Y ese nombre es sobre todo nombre. Ellos se flashean ahora, no solo por lo que le ven a Jesús hacer, sino que ahora están flasheados porque ellos oran y los demonios son expulsados.
Ellos están flasheados ahora porque ellos hacen la experiencia y se dan cuenta que hay un respaldo de Dios. Nunca te vas a dar cuenta cuánto Dios te quiere usar hasta que pongas por obra las enseñanzas que recibiste. La autoridad de Dios no solo es para echar fuera demonios, sino que la autoridad es para sanar enfermedades. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos y no ha cambiado. Si nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo, en breve la iglesia se transformará en una experiencia cesacionista, donde el Espíritu Santo no tendrá lugar en nuestras reuniones, no tendrá lugar en nuestros discipulados, no tendrá lugar en la calle y no vamos a ver la gloria del Señor. Hay decenas de ministerios que no creen en el Espíritu Santo. Hay decenas de ministerios que no le dan lugar al Espíritu Santo. Hay decenas de ministerios que no creen en milagros, que no creen en la liberación, que no creen en la unción del Espíritu Santo. Lo lamento por ellos, por lo que se están perdiendo. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo hoy obra milagros, prodigios, maravillas y hace que lo imposible se haga realidad. Jesús no cambió. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si sacamos el poder del Evangelio, ¿qué nos queda, hermanos? Fue Pablo quien dijo, yo no vengo con palabras huecas de vana sabiduría. Yo vengo a vosotros con demostración de poder y del Espíritu Santo. Y Pablo era un teólogo, erudito bíblico, con una experiencia espiritual de visitar el tercer cielo y se le dio de ver y oír y saber cosas que otro apóstol no vio, formado a los pies de Gamaliel. Pero la letra nunca mató el espíritu, sino que el espíritu siempre estuvo acompañado de la letra. ¿Qué sería de una canción si no tiene música? En esta época del mundial ya no aguantamos más la canción, muchachos, nos volvimos a enamorar, ¿no? No la queremos ver más ni en figuritas ya, ¿no? La queremos escuchar más, ¿no? Tantas veces que la escuchamos. Ahora, ¿qué sería la letra sin la música? ¿Qué sería el Evangelio sin el poder de Dios? ¿Sabes cuál es el poder más extraordinario en la delegación de poder? Que una vida se convierta, cambie su dirección. Y te puedo garantizar con vehemencia que la religión no cambia a nadie, que las doctrinas no cambian a nadie, que una persona pecadora no puede cambiar por palabras huecas, pero lo que no puede hacer la filosofía y las palabras, el poder de Dios sigue cambiando vida, transformando personas y hace de un hombre que era el peor de la sociedad una persona nueva. ¿Sabes quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus familiares, hay esperanza para tus amigos, hay esperanza para el pecador más pecador del mundo entero. Porque si ese pecador se encuentra con el Cristo de la gloria, se encuentra con el poder del Espíritu Santo, esa persona va a cambiar para la gloria y honra de nuestro Cristo. ¿Amén? No son nuestros méritos, son los de Cristo en la cruz del Calvario. La tercera delegación de autoridad, estoy solo en el punto número 1. Poder de autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y esta es la delegación de autoridad. La delegación de autoridad que Jesús nos dejó es la delegación de autoridad para ser discípulos. Es que yo no sé, pastor. Es que no, yo creo que los líderes nacen. Basta de mitos. Los líderes se hacen, los líderes se forman, los líderes se discipulan. Eso solo es un mito. Entonces, la delegación es algo que el Señor nos dejó
antes de ascender a los cielos y dijo, vayan por el mundo entero. ¿Y qué nos pidió que hagamos? Que vayamos de turismo como Marley, a visitar como MDQ. ¿Qué dijo? Que vayamos al mundo entero a hacer qué cosa. Y una delegación de poder, y una delegación de autoridad. No me digas más, yo no sé. No me digas más, eso no es para mí. No me digas, desmistifiquemos muchos conceptos que nos han querido mentir, engañar, que te robaron el potencial de Dios. Y el otro día un hermano me dijo, pastor, si yo le hubiera hecho caso, hoy sería pastor. ¿Cuánto tiempo perdí? Recupéralo. No te lamentes por el tiempo perdido. Recupéralo. Ese llamado todavía está en vivo en vos. Y Dios te quiere usar y este es el tiempo. En segundo lugar, nos envió a predicar el reino de Dios. Tengo un videito para verte. Te robo unos minutos. ¿Ahí lo tenemos ahí? Hoy estamos celebrando el compromiso de una joven pareja en nuestra aldea. Eso cambió cuando el cristiano regresó. Hace 4 días vino a nuestra aldea a tratar de convertirnos, hablándoles a todos sobre Jesús. Le advertimos que no volviera. Y aún así, aquí está. ¿Puede ver este papel? Le enseñaré la palabra de Jesús y sus enseñanzas. Ahora leeré... ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué está pasando? Dime por qué volviste. Dime por qué. Solamente quiero... Somos una aldea hindú y aquí solamente practicamos el hinduismo. ¿Por qué viniste? Si yo no viniera, ¿quién les hablaría de Jesús? A nosotros no nos importa Jesús. Escúchame, lárgate en este momento. No nos interesa escuchar tu mensaje, ¿entiendes? 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Quiero que te largues! ¡Lárgate de aquí! ¡No nos interesa! ¡No queremos saber de Jesús! ¡Lárgate! ¡Llévenselo! Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo le advertí que no predicara su mensaje sobre Jesús, pero el chico no quiso hacerme caso, no me escuchó y lo golpeamos. No puedo creer que hicimos eso. No sé si sigue con vida o si se murió por la gran golpiza. Debes ir a ver cómo está. Ahora, levántate. Ve a ver cómo sigue. ¡Joven! ¡Oye! ¿Puedes escucharme? ¡Joven! ¡Oye! ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Cómo?
¿Qué debemos hacer con él? Cuando su estado de salud mejore, le vamos a permitir marcharse. Si su Dios es real, lo cuidará. Suta se recuperó y 4 días después de dejar la aldea, vino de regreso. Ahora mi esposa y yo seguimos a Jesús, y Suta es nuestro pastor. Cuando ores por los perseguidos, por favor recuerda orar también por aquellos que persiguen. Para nosotros, quizás sea la única manera en la que veamos el amor de Dios. Amén. Qué ejemplo el de Suta. Esta es una historia real. En segundo lugar, la proclama del Señor nos envía a predicar el reino de Dios, sin importar el costo. Este joven Suta, siendo joven, entrando en una aldea hostil, no lo intimidó para predicar la palabra del Señor. El evangelio que viene sufrirá hostilidad. La sociedad a la que nos enfrentamos es una sociedad hostil y principalmente a la luz del evangelio. Y vos y yo tenemos que saber que fuimos llamados no por elección, sino porque Dios así lo determinó, elección propia, sino elección divina, a ser la luz y la sal de este mundo. El evangelio cambia vidas. El evangelio cambia las historias. Ese hombre, el líder de esa tribu, es uno de los discípulos de Suta. El que lo golpeó, el que lo tiró a esa sepultura y esperó o creyó que estaba muerto, ahora es un fiel seguidor de Jesucristo. Después de todo, Pablo, ¿no fue un perseguidor primero antes de ser quien luego fue? ¿No era quien él mataba a los cristianos? ¿No era quien los perseguía de ciudad en ciudad, de aldea en aldea? Hasta que un día al que lo perseguía le dijo: Pablo, yo te voy a decir cuán duro es dar coces contra el aguijón. Y el Dios de la gloria se le reveló. Y este hombre, de ser un perseguidor, ahora va a ser perseguido por el evangelio de Jesucristo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que sembraste, ahora lo vas a cosechar, pero ahora encauzado para predicar las buenas noticias del Evangelio del Señor. En tercer lugar, el verso que estamos leyendo, Jesús los envía de 2 en 2 y el Evangelio empieza a experimentar una multiplicación inmediata. El llamado del Señor es una delegación de autoridad, es una prueba en acción de predicar el Evangelio y el resultado está en la vista. El verso número 11 del mismo relato tiene un hilo conductor extraordinario y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11, en el punto número 3, ahí en el punto número 3, ahí en el versículo 11. Y dice: pero la gente, ¿qué pasó cuando los envió a predicar de 2 en 2? Se enteró y lo siguió. Hermanos queridos, en el barrio probablemente sepan que aquí hay un templo. Ahora, ¿saben lo que hacemos dentro del templo? En el barrio saben que aquí hay una iglesia. Ahora, ¿saben cómo somos los cristianos que estamos dentro del templo? Los discípulos fueron enviados de 2 en 2. La gente se enteró y empezó a venir a Cristo. No porque había un templo, sino porque las piedras vivas, que somos el templo del Dios viviente, salimos a las calles. Salimos a hablar con los vecinos. Salimos a predicar la palabra del Señor. Salimos a orar por las dolencias. Salimos a hacer la obra que el Señor nos encomendó que teníamos que hacer. Escucha bien. La multiplicación es tan extraordinaria que de 12 personas ahora se encuentran que están 5.000 hombres con Jesús. ¿De dónde vinieron estas 5.000 personas? Ya estamos en la alimentación de los 5.000, un hilo conductor. Y entonces ahí los 5.000
se hacen presente. Y entonces ahí escuchan el sermón más extraordinario que esa generación pudo haber oído y que la humanidad pudo haber recibido nunca antes jamás, el Sermón del Monte. Y Jesús empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Y entonces ahí reciben de primera mano el Evangelio. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Los trajeron. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia del Señor? Traer a los cautivos, a los perdidos, a los pies de Jesús, para que el mismo Jesús sea quien los discipule, les hable a sus vidas y a su corazón. Cuando están en semejante lío, ¿cuántos quisieran pasar de un día para el otro, de un puñado de 2 cifras a un puñado de 3 o 4 cifras? El resto no quiere, no les gustaría. Jesús murió para que todos sean salvos. Jesús vino a dar vida a todos. Ahora imagínense que de un día para el otro, usted aquí quiera meter 5.000 personas. ¡Ay, qué lío, hermanos! ¡Ay, qué lío! Déjame a mí ese lío. Si vos no lo querés, déjamelo a mí. Hermanos, el crecimiento trae las molestias, trae las dificultades. Y entonces dice que habían estado 3 días con Jesús. Y la gente tiene hambre. Pero ahora no de oír la palabra. Tiene el hambre de la panza, que le empieza a hacer ruidito. Y entonces Jesús, los apóstoles, porque ante todo lo hacía Jesús, antes lo hacía todo Rocco. Y entonces los apóstoles van a Jesús y le dicen, ¿y ahora qué hacemos, Señor? Tienen hambre. Despedilos, que se vayan a la casa. Ni loco, dijo Jesús. Estamos en el momento de más gloria desde que comenzamos el ministerio. Y entonces Jesús dice, denle vosotros de comer. Y ahí viene el primer conflicto. Ustedes lo trajeron, ustedes ocúpense de estas personas. Número 4, en el mismo relato, como un hilo conductor del mismo capítulo, el Señor le va a decir cómo. Y les da una estrategia, una metodología. El Evangelio sin una metodología se quedará en un romanticismo. La metodología es la que nos permite medir nuestros éxitos o nuestros fracasos. La metodología es la que nos permite saber si vamos bien o si no estamos yendo bien como iglesia de Jesús. El verso 14 dice, porque había allí unos 5.000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en... ¿Qué tenían que hacer? ¿Que se sienten de qué manera? En grupos, mira vos, como de 50 cada uno, pareciera que apareció un nuevo Jetro. Y vemos un eco del Antiguo Testamento proféticamente vivenciarse en los días de Jesús. Y dice, y así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. ¿Cómo vamos a hacer para darle de comer a 5.000 personas? ¿Hay algún mozo o mesera en la sala? A ver, levánteme la mano. Imagínense que al bar, al restaurante que usted por ahí va, o de repente aparecen 5.000 comensales muertos de hambre y usted los tiene que dar de comer a todos. ¡Qué lío gigante! Pero entonces Jesús le da la salida a ese lío, bendito lío. El crecimiento nunca es un lío, la multiplicación nunca es un lío. Ganar almas para Cristo cuesta muchísimo como para perderlas o desatenderlas, y a las almas que Dios va añadiendo a su iglesia para ser salvo, hay que atenderlas. Y Jesús se vale de sus discípulos. Para esto nos estuvimos preparando todo este tiempo, para recibir esta multitud, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Comen las mujeres también, ¿no?
¿Y cómo? ¿Y los niños? Como termitas, pastor. La ladera, nunca hay nada. Es un arrebato de cualquier cosa. Ahora, qué maravilla, porque dice, háganlos reunir en grupos. El trabajo en grupo, hermanos queridos, no es la invención de ninguna persona, es Biblia pura. La iglesia primitiva no tenía templos, tenía grupos que se reunían por las casas. El éxito del evangelio en China nos da un modelo interesante a repensar. Le llaman casa, iglesia, iglesia, casa. El tope son 100. ¿Saben cuántas Biblias hay entre esas 100 personas? Una Biblia. Y los chinos la tienen que memorizar. ¿Sabes dónde está la iglesia más grande del mundo? Donde no hay templos cristianos. Porque por ley no se puede ser cristiano en China. Si alguien se declara cristiano, puede ir a la cárcel, puede padecer persecución. Una de las líderes en China, una mujer soltera, llena del Espíritu Santo y de valor, permaneció por espacio de 9 años encerrada por llevar a cada una de esas iglesias, casa, iglesia, una Biblia. Ese fue su pecado, contrabando de Biblias. Por ley no se puede. En China está la iglesia más grande del mundo en la actualidad. Son millones de cristianos. ¿Sabes qué paradoja? No tienen templo. Cuando se reúnen en el templo, tienen que hacerlo con voz bajita, no sea que un vecino de al lado los denuncie. Cantan así. Alabaré, 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 alabaré. En voz baja, para que nadie lo sepa. Pero el Dios que todo lo ve, recibe esa adoración, se para del trono y dice, ahí está mi iglesia, ahí están mis hijos. La iglesia no son los templos, la iglesia somos todos nosotros que amamos a Jesucristo con todo nuestro corazón. Y donde hay un hijo de Dios, ahí hay iglesia. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar a través de los grupos pequeños. Por favor, pensá, esto salió de la boca de Jesús. Esto no lo dijo ni Pablo, ni Juan, ni Abraham o Moisés. Esto lo dijo Jesús. Denle ustedes de comer. Agrúpense en grupos pequeños. Si estamos hablando de 12 discípulos y dijo que armara a 5.000 personas en grupos de 50, ¿cuántos grupos se armaron en un segundo en el monte de las bienaventuranzas? Dígame usted una cuenta de 3 simple. 100 grupos. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántos grupos le tocó a cada apóstol? 10. Esto es más llevadero. Darle de comer a una multitud amorfa era imposible. Pero darle de comer a 10 grupos, eso sí es posible. ¿Amén? Ahora imagínate, por favor, te estoy llevando al escenario del monte de las bienaventuranzas. ¿Será que Dios quiere abrir grupos en distintos lugares en San Isidro y alrededores? Donde alguien desde aquí, bajo la autoridad de los pastores, vaya a ser un grupo en una casa, en un hogar, y a liderar a personas, familias, para que puedan ser discipuladas con el amor de Jesús. Jesús le dijo esto a todos, todos comieron, nadie se quedó afuera, todos estaban integrados, todos tenían pertenencia, todos tenían un grupo, todos comieron, todos alabaron al Señor. Nada se pierde. Quiero que usted sepa que un cristiano lleno del Espíritu Santo es como una vela que no pierde absolutamente nada encendiendo a otra vela. Y así el Evangelio tiene que correr y se tiene que multiplicar en todas nuestras ciudades. La ciudad tiene que estar llena de grupos pequeños en los 4 puntos cardinales de nuestra ciudad.
trabajar estratégicamente, poder alcanzar a todos, poder llegar a todos. Número 5, verso 17, dice que recogieron cestas llenas, nada se desperdició. Las 12 cestas llenas también es un eco profético de lo que los discípulos del Señor iban a estar llenos de fruto, iban a integrar a las personas que se convirtieran al Señor. Nada se pierde. 5 panes, 2 peces, a cambio de 12 cestas llenas. ¿Cuánto más a cambio? El eco profético es: no hay quien deje casa, padre, hermano, familia, que no reciba 100 veces más en esta tierra y luego la herencia de la vida eterna. Ellos están evidenciando las primicias de la experiencia sacrificial. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que vos siembres para el reino de Dios, Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. Te lo va a multiplicar en 1000 veces más. Se perdió la oportunidad de decir amén y lo recibo y lo tomo. ¿Ah? Nada de lo que le damos al Señor con el corazón correcto cae en saco roto. Jesús dijo: ¿quién trajo estos panes y estos peces? Un muchachito que trajo Felipe, que encontró por ahí. ¿Y esto qué es frente a una multitud? No importa. En tus manos no es nada. En las manos de Dios son millones de dólares. En las manos de Dios son miles de pesos. Y este muchachito lo sembró. Escúchame lo que te voy a decir. Contextualizá con la historia que te vengo relatando. El muchacho podría haber sido egoísta y haber dicho: ¿y por qué lo tengo que sembrar? ¿Y por qué tengo que dar los pececillos y los panes si son míos? Quizás muchos de nosotros en el lugar de ese muchacho hubiéramos pensado de la misma manera. Yo tengo para comer y el resto, no es mi responsabilidad, yo no los traje. Sin embargo, el hermano sembró. Cuán importante es sembrar en el reino de los cielos, hermanos. Cuán importante es que cuando des desde corazón, de manera desinteresada. Y hermanos, Dios te multiplicará más allá de lo que te podés imaginar. No tenemos ni idea quién es ese muchacho, pero el acto de ese muchacho se sigue predicando después de 2000 años y se sigue diciendo que el principio del reino de los cielos es más bienaventurado dar que recibir. La cultura latina a la cual todos estamos inmersos tiene que reinventarse acerca de este principio espiritual. Esperamos recibir y nos encanta recibir. ¿A cuánto le gusta recibir? ¿Ah? A ver, ¿no le gusta recibir? No levanta la mano, no va a recibir. Todos nos gusta recibir. Ay, ¿qué me regalaste? Ay, es mi aniversario. ¿Qué me compraste? Mi cumpleaños. Ay, el día del amigo. Ay, el día de la madre, el padre, el niño. Tiene 50 años y reclama el regalo del día del niño. Vergüenza le debería dar, ¿no? Pero nos encanta recibir. Pero el reino de los cielos es al revés. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién lo dijo? Firma Jesús. Cuando vos sos chico, cuando yo era chico, era tan egoísta, que cuando venían a mi cumpleaños yo me paraba en la puerta y si no me daban un regalo, no entraban. Delante del Señor Dios me es testigo. No he dejado de entrar abuela, no he dejado de entrar tío. Gracias a Dios que llegó el Evangelio, ¿no? Ahora, cuando vos vas creciendo, decime qué momento más sublime hay que cuando vos le haces un obsequio a tu hijo. Decime qué momento más hermoso hay cuando vos le sacás la sonrisa a alguien por un presente, un regalo que haces a otro. Y ahí entendés
que los principios del reino de los cielos son los reales, los genuinos, los verdaderos. No hay más nada bienaventurado dar que recibir. Ese muchacho, el gozo, lo que vivenció el resto de los apóstoles, gente más crecida, más madura, no lo vivió, pero aprendieron la lección. La próxima vez no me guardo los peces, la próxima vez los siembro para el reino de los cielos. Y yo sé que las ventanas de los cielos se abrirán y bendición abundante vendrá sobre mi vida. Amén. Lo último, nos llena con el Espíritu Santo. En este desafío de ahora te toca a vos. El Señor dice en Hechos 1:4, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Saben que la Gran Comisión está presente en los 4 evangelios. En Lucas no está en el evangelio, está en el segundo tomo, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. Y el énfasis de Lucas es el Espíritu Santo. ¿Sabés que Lucas es el único autor gentil de las Sagradas Escrituras? Los demás eran judíos. ¿Sabés que los judíos tenían el enfoque más bien en la ley? Y él como griego puso su mirada en el Espíritu Santo. Si no hubiera existido un Lucas, que además de ser médico, nosotros conocemos el médico, era artista, periodista, un hombre dotado de cientos de dones para la gloria del Señor, lo siembra todo para el reino de los cielos. Si no hubiera sido por nuestro hermano Lucas, que no fue apóstol, que fue una segunda generación o una tercera generación de creyentes que vinieron después, la iglesia hubiera pedido el vínculo con el Espíritu Santo. La importancia de Lucas es vital para la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el hilo conductor de la teología lucana, de la literatura lucana? El Espíritu Santo. Evangelio de Lucas. Y el Espíritu lo movió, y el Espíritu lo llevó, y el Espíritu lo empoderó, y el Espíritu lo usó. Libro de los Hechos podría ser llamado, no el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y el Evangelio de Lucas, junto al libro de los Hechos, es nuestra teología sistemática para revalidar el poder del Espíritu Santo. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos para darle el sustento bíblico, que los milagros no se murieron como cuando murió Juan, que los milagros están más vigentes que nunca, hermanos. Que los prodigios están más vigentes que nunca. Y que necesitamos al Espíritu Santo. Imagínate vos que los apóstoles están como con las ruedas arando, esperando para ir a predicar. Queremos ir a hacerlo, vamos, dale. Y Jesús les dice, no, para un cachito. Ustedes no se mueven hasta que no reciban el Espíritu Santo. Pero nosotros queremos ir de misiones, queremos saber un grupo, queremos liderar, quiero ser pastor. No sirve si no estás lleno del Espíritu Santo. Y entonces lo único que el Señor le pone como requisito es que antes ustedes reciban el Espíritu Santo. Y ahí se da el Pentecostés. Y los apóstoles son llenos del Espíritu Santo. Y una vez, si ya estaban encendidos, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, el fuego fue total. Y las lenguas de fuego se recostaron sobre ellos. Y todos comenzaron a hablar en lenguas. Y ahora no lo podía parar nadie. Común denominador. Los nuevos líderes que van a ser ungidos como diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. El que anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Los ancianos, ¡qué maravilloso! Pero tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, parece una obviedad, pero no lo es.
¿Querés tener éxito en el ministerio, en el llamado, en la plantación de iglesias, en levantar nuevos líderes? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que inculcarle a los hermanos que el Señor vaya añadiendo a la iglesia que ellos también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Termino con esto. Una persona llena del Espíritu Santo permanecerá en los caminos del Señor. Una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo probablemente no persevere en los caminos del Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder es para desechar las obras del diablo. El poder es para decirle no a la tentación y al pecado y a los vicios. El poder es para cancelar el mundo. El poder es para matar a mi ser interior y que Cristo viva en mí cada día de mi vida. Ser guiados por el Espíritu Santo te llevará a que cuando llegue el final de tu carrera en la vida, el Señor te diga: buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Somos seres eternos, venimos de Dios y volvemos a Dios. Tenemos una experiencia en la tierra, una sola experiencia, una sola vida. Que esa vida la vivamos consumiéndonos para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y entonces me serán testigos. Y serán testigos, testigos, testigos. La palabra en el original griego de testigo es marturia. Mártir. Cuando Jesús está diciendo serán testigos, no es un testimonio sin compromiso. Es el testimonio de Suta. El precio. Acá estoy. No me importa. Lo voy a pagar. El precio es: menospreciaron su vida. El mundo no era digno de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y la sangre que nosotros, el sudor, lo que hagamos, no va a caer en saco roto. Jesús dijo: ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Terminamos con esto. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando me entregué a Cristo, 3 meses encerrado en mi habitación, todos hablaban en lenguas. Yo quería el Espíritu Santo. Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? Hablaban lenguas al lado y yo quiero esto, Señor. Esto lo quiero yo. 3 meses, siendo un adolescente, encerrado al pie de la cama. Le pedía oración al pastor, a los diáconos, a los líderes. Nada. Pero al pie de la cama el Espíritu Santo me llenó y cambió mi vida para siempre. Ahí fue mi nuevo nacimiento. Soy de Cristo. Estoy sellado con el sello de la promesa. Cuando sea el día del advenimiento, hay un sello que dice: yo no soy de Gustavo, yo le pertenezco a Cristo. El Espíritu Santo es el sello. Y el Espíritu Santo tiene una señal evidente, que es hablar en otras lenguas. Cuando mi oración pasó de una oración de la mente a una oración en lenguas, en el Espíritu, mi vida realmente cambió para siempre. Ahí estuve seguro. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le pertenezco a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén.